Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones, ¿qué tal estamos? Bueno, yo encantadísima porque ya en este mes de marzo, oigan, entre el fin de semana que pasó y hemos estado en otros temas, les tengo que contar hoy que aunque no es el tema del podcast, el 28 de febrero que pasamos, que estuvo una alineación espectacular de 7 planetas alineados, o sea, en filita, India, que no va a volver a estar así hasta el año 2492, más o menos 500 años. Entonces eso le abre al parteaguas a marzo. Y de marzo vamos a hablar mucho, pero prácticamente que puedo decirte con todo este salseo astrológico que marzo es un mes portal. Marzo es un mes que te va a transportar del punto A al punto B. Marzo trae, bueno, el portal ayer 3 del 3, luego viene el portal 939 para que lo tengas anotado, 9 de marzo, 9-3 del año 9. Y luego pues los días que son sumatoria también, que es el 18, es decir, esos tienen un poquito de menos intensidad. Pero vienen los eclipses. Un eclipse de sol y un eclipse parcial de luna. Parcial del sol, parcial de luna. Marzo viene con eclipses, con Mercurio retrógrado, Venus retrógrado. O sea, marzo trae todos los días un jaleo. Marzo es un mes portal, es un mes fuerte, es un mes importante, es un mes que nos va a traer del rabo, corazones. Así que bueno, pues yo aquí haciendo mi parte de dejarles aquí grabado el trabajo personal para que vayan soltando, porque muchos temas kármicos, muchos temas familiares, muchas situaciones sin resolver, todo se va a mover. Ahí lo iremos platicando, ¿qué te parece? Porque pues vienen los eclipses y todo eso, así que arrancamos con todo el mes de marzo, corazones, prometiendo que va a ser un mes, pues prácticamente el mes más fuerte de todo el año. O sea, todo el año va a haber algo. Luego abril viene con los otros eclipses, pero marzo se cocina aparte, corazones. Así que bueno, dando esta entradita, vamos a trabajar el día de hoy para que entendamos mucho más lo que son las memorias transgeneracionales o también se llaman desórdenes sistémicos. A nivel de la información que se maneja en biodescodificación, que es el árbol genealógico, y por la metodología de Bergelinger con el tema de constelaciones familiares, nosotros hablamos que a nivel del inconsciente del árbol, o sea, del sistema familiar, que tiene que ver todo el lado de mamá y todo el lado de papá. Tú como el hijo, tú como el fruto, pues vienes de esas ramas, ¿no? Entonces, este árbol completo trae como un equipo de trabajo, trae como un sistema, cada generación, retos que dentro del grueso humano tienen que conseguir conciencia, tienen que conseguir aprender cosas, o sea, conseguir conciencia es que aprendamos cosas, ¿no? Que vayamos integrando nuevos valores, que vayamos soltando cosas que no son importantes, que vayamos madurando, que vayamos haciéndonos adultos, que vayamos aprendiendo a amar, que vayamos aprendiendo a respetar, que vayamos aprendiendo a ser abundantes, que vayamos aprendiendo a cuidar de nuestra salud, que vayamos aprendiendo autoestima, que vayamos aprendiendo a hacernos más responsables de los hijos cuando nos toca parentar. Es decir, la raza humana pues viene a mejorar su sociedad y su convivencia, viene a mejorar la convivencia con el otro, viene a mejorar su
adaptación y cuidado del planeta. O sea, nosotros venimos a hacer algo aquí, ¿no? Que es ese aprendizaje y lo traemos en equipo, en manada, en familia. Y entonces cada generación, cuando pues avanzan hasta donde tienen que avanzar, aunque pensemos que no se avanza, sí se avanza, todos los patrones los heredamos. Decimos a nivel de la epigenética que se ha encontrado que la información del ADN llega como si fuera una onda de Wi-Fi, llega hasta 5 o 6 generaciones de ancestros. Hay quien dice 7. ¿Vale? Entonces esta información deja una huella. Deja una huella emocional, deja una huella epigenética, deja ciertos genes más activos que otros, ciertos genes que van a hacer ciertas configuraciones físicas, rasgos físicos, patologías, es decir, hay una huella epigenética en donde prácticamente nosotros vamos a heredar toda la información. Y claro, cuando nosotros tenemos un hijo, a su vez hacemos la transmisión o la transferencia de la información transgeneracional de las 5 generaciones atrás de nosotros. Esas se las pasamos a los hijos. Y luego viene, bueno, el ego, ¿verdad? Que todo le da miedo y de todo se victimiza y hay gente que dice, no, yo eso no quiero. No, pasarles a mis hijos esas cosas no. Me río porque como si fuera eso una decisión del ego, de me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, yo juzgo que mi familia es como la familia Monster y entonces yo no quiero transferir eso a mis hijos. O sea, los Monsters son ellos. Yo no salí de ahí, ¿verdad? Los Monsters son ellos, entonces yo lo que paso a mis hijos es todo bonito, todo lindo porque soy yo. Eso es puro ego, corazones, desde luego que no es así. Claro que tenemos que asumir que venimos de los Monster, todos. Y que si venimos de los Monster y no queremos ver la sombra de nuestro sistema familiar, que hablaremos mucho de esto esta semana, si es que están de acuerdo e interesa, si nosotros no queremos ver la sombra del sistema, pues no podemos ver la de nosotros. Si no puedes ver la sombra de tus padres, nada, no son juicios, no. Ver la sombra es darte cuenta de lo que te faltó a ti, porque es tu sombra también, ¿vale? Es nuestra sombra. Y ahí hablaremos de otras cosas, de por qué estamos impedidos para ver la sombra de nuestro sistema familiar, porque vamos a sentir culpas y un montón de cosas. Entonces, corazones, si nosotros tenemos que ver lo que nuestro sistema familiar no le sale bien, no tiene conseguido como colectivo humano, ¿no? O sea, esa manada, ese sistema, ese equipo, que es mi familia, del que yo llego, yo tengo que entender que lo he heredado todo. Un hermano manifestará más una cosa, otro hermano manifestará más otra, pues todos los hermanos cargamos herencias, pero cargamos en diferentes cuerdas o colores, ¿vale? Entonces el hijo 1, el hijo 2, todos los lugares de los hijos son importantes y cargan algo. Esto se ve en sistémica, o sea, eso se ve cuando se hace el árbol genealógico propiamente. Cuál es el lugar de cada quien y qué han recibido, cómo te cae el peso, ¿no? Del sistema. Uno es una cosa, otro es otra cosa, pero sin duda todos llevamos todo, repito, en mayor o menor medida. Unos manifestarán una área, otros manifestarán otra área. Como mujeres manifestamos la sombra de las mujeres, como varones, la sombra de los varones y también la sombra de nuestras mujeres, aunque seamos varón. Es decir, unos llevamos una cosa, son muchos programas. De hecho, tengo un podcast, corazones, no me acuerdo, creo que es de temporada 1, creo que sí, que se llama Tenemos muchos programas, para que entendamos que no es uno o dos, son montones de capas de mente, montones de cables y unos medio torcidos. Aquí lo importante es que vayamos tomando conciencia, dándonos cuenta, ¿vale? Y también revisa ese podcast de qué es tomar conciencia. Son de los primeros podcasts en temporada 1. Cuando tomamos conciencia, la mente cambia. Entonces, cuando nosotros entendemos que heredamos una serie de información, te voy a dar algunos. Estoy tratando de hacer la mayoría de los ejemplos de las cosas que heredamos, porque de por sí todo se hereda, todo. La información no se puede perder,
no se desperdicia. Y más si no está puesta en una vibración alta, es como si pasara al otro cajón, ¿no? Esto ya lo aprendimos, va la vibración del amor, del respeto, de la paz, de la calma. Pero todo esto que está en el cajón de la vibración baja, pues seguimos trabajándolo cada generación. Por eso hay que entender qué es lo que no nos sale en nuestro sistema familiar, que yo llevo esa parte. Y eso es parte de conocerse a uno mismo, ¿verdad? Bueno, y como te repito, todo lo heredamos, la información no se desperdicia, no se pierde, no se olvida. Que ciertas cosas vayan bajando de impacto en cada generación, sí, claro que sí. ¿Por qué bajando de impacto? Porque ya no tenemos los tiempos que tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos. ¿Estás de acuerdo que el mundo es diferente? Ya no tenemos el impacto social por ser una mujer soltera, con hijos, o ya no tenemos el impacto social de ser una solterona que no se quedó para vestir santos, ya no tenemos el impacto social de la religión, sigue habiendo, pero no tan pesado. Ya no tenemos ese mundo de los que no tuvieron hijos, pues si ahora hay gente que elige voluntariamente no hacerlo, es decir, el mundo ha cambiado, sus juicios y la forma y la dinámica de vida también. Por eso es que esas herencias que recibimos van bajando de impacto, porque pues el mundo no es igual. Hay cosas, situaciones en el sistema familiar que están ahí latentes de aprendizaje, que están en espera de un mundo más adelante, que le permita a la persona poder desdoblar ese conflicto y decir, esto era el problema, que se casó sin ser señorita virgen de blanco. Bueno, ahora a esta edad, a esta etapa del mundo, pues a nadie se le cae el pelo. Pero si eso lo hubiesen vivido mi abuela, mi bisabuela, hasta dentro del tiempo de mi madre, claro que les impactaba mucho a los hombres, a las mujeres, a las familias. Si se dan cuenta que hay cosas que pueden estar ahí dormidas hasta que haya una oportunidad en el mundo para poder resolver eso. Entonces vamos a ver qué son las cosas que heredamos del sistema familiar, ¿verdad? Como te digo, pues heredamos todo, pero vamos a ver qué. Heredamos patrones, patrones de conducta, patrones de comportamiento. Heredamos palabras, formas de hablar, expresiones. Heredamos traumas, traumas sin resolver. Se cayó al pozo, se perdió en el bosque, se le murió un niño. Es decir, heredamos accidentes, muertes, se le murió la mamá, se le murió el papá muy niñito. Es decir, esos traumas que pueden ser infinitos, los podemos heredar también. Heredamos en general historias, dramas, ¿no? O sea, estas historias de se casó mi abuela y ella tenía herencia y era de buena familia y el abuelo era un campesino, ¿no? Entonces, pues la desheredaron, ¿no? Entonces, esta pérdida económica por amor, por hacer otra familia, historias que podemos tener montones, historias que corren en nuestra familia, que se van pasando de forma oral, ¿no? Desde que el tío lo mataron de un caballo, no sé qué, es decir, estas historias se heredan. En algún sentido las manifestamos, las tratamos de resolver, sanar o entender. Desde luego se heredan las patologías. Estoy hablando mentales, o sea, se heredan ciertos patrones mentales, eh, como la psicosis, se hereda la neurosis, se hereda la psicopatía, se hereda los patrones depresivos. Es decir, antes no había posibilidad de diagnosticar a las personas porque no existía corazón, porque realmente el nivel educativo o el nivel de conciencia de las personas nomás daba para decir que la abuela era muy piadosa y rezaba todo el día a la Virgen y lloraba todo el día. Bueno, a lo mejor esa señora tenía una depresión muy fuerte, ¿verdad? Y no encontraba una forma ni ella se entendía, pues, ¿no? O ese abuelo que a lo mejor era muy violento o bebía en exceso, pues muy probablemente a lo mejor ese abuelo pues tenía un tipo de psicosis o paranoia, ¿no? O sea, este tipo de patrones que no han sido adecuadamente vistos o tratados y que han causado mucho dolor en el árbol se heredan para poderse resolver más adelante.
Desde luego se heredan los mapas mentales, ¿no? Las estructuras de pensamiento es lo primero que heredamos, o sea, pensamos igual con respecto a la carencia, con respecto a la vida, con respecto a la salud, con respecto a las parejas, con respecto a la familia, con respecto a lo que quieras. Ese mapa mental, desde luego se hereda, se aprende también. Ajá, heredamos lealtades. Las lealtades se le llaman también fidelidades invisibles. Desde luego, dentro de los mapas mentales o formas de solucionar la vida, se heredan las creencias, corazones. Ah, ¿cómo le vamos a dar cuerda a esto? Todo es una creencia, sobre todo que heredamos, que sostenemos, por lealtad. Y una creencia crea tu realidad. Una creencia te hace mirar a través de los ojos de esa creencia. Es tu percepción de la realidad. Y una creencia, te lo digo, una creencia puede cambiar. Si las creencias están en espera de ser resueltas, de ser discernidas, ¿no? O sea, pasarlas por el colador. Esta creencia es buena, me la quedo. Esta creencia me limita como para qué la sostengo y la sigo pensando. Pero así vamos cada generación. Desde luego se heredan las enfermedades también. Las enfermedades se heredan. Nos habla que creamos una persona que se enferma de lo mismo, de alguien del árbol. O sea, me enfermo lo mismo que mi mamá, que mi abuela, que mi tío. Esas personas están en sustitución. Están en la energía de sustituirlos. Y mismo cuando nacen, pues en las mismas fechas, ¿no? Ay, yo nací exactamente la misma fecha de mi mamá. Pues es una sustitución. Estoy sustituyendo su lugar. Todo lo que no hace, pues me toca a mí hacerlo, ¿va? Hasta que no se liberen. Se heredan las enfermedades muy importantes, se heredan las promesas. Y te diría que mucho de eso es la deuda, de lo que vamos a hablar ahora. También a nivel del karma, a nivel de las vidas, se dice que también se viajan las promesas, ¿no? Y pues por eso es que entendemos que esas promesas que se hicieron hay que disolverlas, diluirlas en nuestro inconsciente. Hay muchos protocolos para hacer eso. Alertas biológicas, como te decía, traumas, roles o polaridades. O sea, se heredan la hija mayor es la mamá de todo el mundo. Ah, pues eso es un rol que se heredó. También se le heredan las polaridades. Por ejemplo, si tenemos muchas mamás, como lo hablamos la semana pasada, muchas mamás amazonas, matriarcado, esa polaridad de una mujer con herida masculina, o sea, una mujer muy masculina, esas polaridades se heredan, porque pues si la niña tiene una mamá masculina, pues va a ser una hija así, una mujer así. Las polaridades se heredan también, los comportamientos, los gestos, como dijimos, las palabras, los modismos, ciertas costumbres, hábitos, rituales, tradiciones, emociones, claro que heredamos emociones, deuda, se heredan las deudas. Por ejemplo, un abuelo que hace deuda hacia su sistema familiar. Bueno, de entrada, así como hablamos en el podcast que se llama Dinero Interferido, si alguien se queda con propiedades de una herencia, por ejemplo, que hay 5 hermanos, ¿no? Y que todos tenían que heredar ahí de su mamá, de su papá, y a la hora de la herencia, pues un hermano se quedó con todo, ¿no? Y a los otros los mandó por ahí. Ese personaje que se queda con cosas que no le costaron y que no eran para él, hereda deuda a su sistema, a su linaje familiar. O sea, eso que se quedó, las siguientes generaciones, que es cuando nacen, sobre todo cuando hay muchos temas de pérdidas en una familia. Generación 3, 4, empiezan a salir abogados, contadores, que son los que heredan la deuda o los conflictos y pues tratan de resolverlas. Entonces, por eso, pues se dice que los que más carga transgeneracional tienen o más conflictos han asumido y más karma tienen hacia la vida son abogados y médicos, con temas de la vida y temas de conflictos que son los que los abogados hacen. Entonces, pues sí tienen mucho que trabajar a nivel sistémico para disolver sus cargas. Entonces te estaba contando, un abuelo que hereda deuda, por ejemplo, tiene hijos no reconocidos, el abuelo,
y pues con la abuela tuvo, no sé, 5 hijos y cuando se muere ese abuelo, pues les hereda a sus 5 hijos porque son los que tenía reconocidos. Pero y todos esos hijos tirados, no reconocidos, eh, a sus 5 hijos que heredaron, ellos heredan la deuda, ¿no? O sea, nosotros heredamos del padre, pero todos esos se quedaron ahí en la calle. Entonces esos hijos van a empezar a abrir asociaciones civiles, andan recogiendo niños por ahí, andan, o sea, heredan la deuda y la van tratando de subsanar. O ya no digas las deudas económicas, también heredamos deudas económicas, pérdidas, etcétera. Por eso pues también se heredan las venganzas, eh, las emociones y venganzas, o sea, el resentimiento de una mamá hacia un papá que no se pudo vengar, pues lo heredan los hijos. La rabia de la madre la heredan los hijos. Los miedos de los padres, de los hombres, como al varón tradicionalmente no se le permitía expresar su miedo, entonces lo hereda a sus hijas, mujeres, que son las que pueden sacar ese miedo. Y a los varones, las madres heredan la rabia, los deseos de vengarse. Y luego por eso hay esas herencias en donde pues los hombres se quieren vengar, ¿no? Están como muy enojados. Culpas, claro, que le damos culpa inconsciente, claro, por lo que se cree que se hizo mal, se cree, porque son creencias todas, son juicios. Y pues a nosotros nos toca ir dando esas soluciones al árbol, ir haciendo esa disolución, disolver ese peso, tanta mente, ¿verdad? Pero sí se pueden heredar culpas inconscientes, injusticias, duelos sin cerrar, o sea, pues gente que fallece y que el dolor de esa pérdida nada más no se puede resolver, entonces luego hay descendientes que traen un nietito en la fecha del abuelo, ¿verdad? Porque como no pudimos con su muerte, pues ya lo clonamos de regreso, ya hicimos a otro ser humano en su fecha y a veces hasta le vamos a poner el mismo nombre. Luego, pues heredamos dolores, situaciones sin cerrar, las muertes que no pudimos digerir, vamos a decir, los traumas a través de las muertes que no pudimos aprender, asignaturas sin aprender, que eso es lo que te decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que este árbol no ha, hasta dónde no ha llegado a entender? Pues eso lo heredamos, ¿no? Muchas carencias, pérdidas, despojos, patrones, sueños sin cumplir, ¿no? Todas esas mujeres que se quedaron sin cumplir sus sueños. Pues lo que te digo, facturas sin pagar, aprendizajes incompletos. Pero, ¿qué crees? Todo lo que te acabo de mencionar hasta ahora es exactamente donde debemos de poner atención y trabajar. Porque la bonita sorpresa de este podcast es que también heredamos absolutamente todo lo bueno que tenemos. También es una herencia y se los debemos a nuestros padres y a nuestros ancestros, que nosotros también heredamos sus dones, sus talentos, su supervivencia, los cuerpos completos, sanos, las mentes inteligentes, los corazones nobles, la buena mano para la cocina, la buena mano para las plantas, el don de gentes, la creatividad. Nosotros también heredamos todo lo bueno. ¿Por qué no lo mencionamos tanto? Porque eso no debemos de tocarlo, debemos de agradecerlo y potenciarlo para que nos demos cuenta que también así como heredamos cosas difíciles que acabo de mencionar a trabajar, también heredamos una fuerza inmensa, también heredamos una capacidad de sobrevivir inmensa, porque si estamos vivos nosotros corazones es porque ha venido una cadena de miles de personas que nos han pasado la vida, que ya ni conocemos, se quedaron perdidas en los anales de la historia. Se quedaron perdidas, disueltos sus nombres y sus caras, pero han sido nuestra familia. Y si estoy viva aquí es porque pues no llegué nomás de mi mamá y de mi papá, es porque somos una cadena de humanos que para saber desde dónde empezamos y hoy estamos aquí. Y si algo pensamos que hacemos bien, se los debemos a ellos, a nuestro sistema familiar, a las historias que tuvieron que vivir, a las circunstancias difíciles que tuvieron que sobrevivir, a las revueltas, a las guerras, a las carencias,
a las separaciones, a las injusticias, al hambre, a las separaciones, al abandono, a los conflictos existenciales. Todo eso tuvo que pasar para que estemos aquí. Por eso, corazones, llegó un momento de hacer nosotros nuestra parte. Nuestros ancestros hicieron la suya. De entrada sobrevivieron y nos pasaron la vida. Entonces nosotros ya estamos en el punto de Plutón en Acuario, del cambio de dimensión, en donde no estamos solamente para sobrevivir. Queremos vivir, aprender a vivir, convivir en paz, en equilibrio, en armonía, en respeto, en abundancia, en colaboración. Por eso nos toca hacer nuestra parte. Bueno, corazones, pues entregado el podcast de hoy y preparando porque ahorita arranco Academia de Numerología y todo el tema del esoterismo que vamos a trabajar en esta academia. Arrancamos el día de hoy con el pie derecho y mañana arrancamos Academia de Neurociencia. Así que bueno, esta semana va a ser de mucho jaleo. No, y prepárate para marzo. Aquí vamos a estar al pie del cañón contigo. Te mando un beso muy grande. Y me encanta. Saludos a saludos a Marisú de Ciudad de México, que nos sigue desde el primer día que empezó este podcast y se ha aprendido todos los podcasts. Y me manda un mensaje y me dice, ¿te fijas que las 3 veces que has hablado del Padre se te va la voz? Se me pone interesante. Sí, le digo, qué fuerte, ¿verdad? Cuánta necesidad colectiva tenemos. Y bueno, por ahí también un seguidor me dijo que debería de tomar clases de canto para lo de la voz. Y le digo, sí, me encanta la idea. Y vamos a tratar de encontrar una buena opción. Me encanta la idea. Y además ahora este fin de semana que acabo de ver la película de La Calas. ¡Qué voz tan espectacular! Yo flipo en colores viendo estas voces. Me encantan, la ópera me encanta. Así que claro que sí, pues a seguir trabajando la voz y esperemos que este podcast nos lleve hasta donde nos tenga que llevar juntos de la mano, corazones. Les dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.